Muy bien, pues ahora vamos a proseguir con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El médico amado. Estamos ahora en esta serie que estamos predicando, estamos en el capítulo 20, exacto, capítulo 20, y vamos a ver hoy del 27 al 40, ¿ok? Venimos de ver el domingo pasado cómo el Señor Jesús vuelve a dejar clara su autoridad, ¿verdad? Y era una autoridad no sobre nada más sobre las cosas del cielo, sino también sobre las terrenales, ¿verdad? Él tenía autoridad sobre cosas celestiales y sobre cosas terrenales aquí. Y lo vimos, ¿verdad? Cuando estuvo en el templo y volteó las mesas de los cambistas, estaba mostrando su autoridad aquí en la tierra también. Porque el templo que se había erigido, él había mandado que se hiciera aquí en la tierra, ¿verdad? Para adorarlo a él, pero lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Ah? Ahí andaban comerciando en vez de adorar al Señor, ¿ok? Ahí había mostrado ya su autoridad y de ahí vino que, recuerdan la pregunta sobre el tributo al César, ¿no? Donde nuevamente estaban queriendo poner en duda la autoridad del Señor, como diciendo, pues aquí el César tiene autoridad en la tierra, ¿no? Y el Señor sabemos que le respondió con tanta sabiduría, que recuerdan que se quedaron callados, ¿no? Aquellos espías que le habían mandado para tratar de tentarle y hacerlo caer en una diferencia con Roma, se quedaron callados ante la respuesta magistral del Señor, ¿verdad? Ellos querían que se generara una diferencia entre el Señor Jesús y el imperio romano que podía ser, sabemos, muy grave, ¿verdad? Para el imperio romano el que no se pagara los impuestos era, no hombre, era algo que les podía doler más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero, como vimos, no solo a través de esa pregunta, no solo dejó una gran enseñanza a los escuchas, a los que estaban ahí, sino que iba a proteger a toda la cristiandad de la posteridad, a todos nosotros, nos iba a proteger de tener problemas precisamente con las autoridades terrenales, ¿no? Sí. Las que están más interesadas, así como los romanos, en las cuestiones del dinero, ¿verdad? Las monetarias. ¿Qué pasa hoy si no pagamos impuestos? Pues hay cárcel, ¿verdad? Hay cárcel para aquel que no pague impuestos, hay multas y hay muchas cosas. El Señor Jesús, precisamente al decirles al César lo que es del César, dénselo, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios, también estaba, aparte de protegiendo a los cristianos para que no se metieran en problemas, ¿no? Con la autoridad y en verdad pudieran vivir reposadamente haciendo lo que les había mandado, que era predicar el Evangelio. El Señor así lo hizo, pero también a la vez al decirles esta palabra, decirles a Dios, dad a Dios lo que es de Dios, les estaba demandando, recuerdan, una integridad total, ¿no? Por parte de estos cristianos. Y la misma que demanda a nosotros, ¿no? En esa relación que hoy tenemos con los sistemas políticos y sociales, ¿no? Ellos la tenían con Roma en ese momento, pero hoy seguimos teniendo eso, ¿verdad? En verdad, hermanos, debemos de estar velando y orando y analizando, ¿verdad? Todas las enseñanzas que dejó el Señor Jesús, porque las dejó para, como les digo, para proteger a los cristianos primitivos, los primeritos, pero también a nosotros. Él sabía perfectamente cómo iban a ser las cosas el día de hoy. Y con esa misma autoridad que vimos, ¿verdad? Y que hemos visto cómo resuelve el Señor las preguntas de los fariseos y escribas, pues ahora vemos que van a buscar estos grupos una nueva estrategia. ¿Se acuerdan que yo les decía, no se dejan, ¿verdad? No se dejaban los fariseos y le buscaban y le mandaron a unos espías, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué creen? Como esos espías no pudieron hacerlo caer en la cuestión del tributo, ¿no? Para que Roma lo pudiera enjuiciar, van a mandar ahora a los saduceos.
Ahora van a mandar a los saduceos que le van a plantear una pregunta conforme a una de las creencias doctrinales que ellos tenían, ¿sí? Ellos negaban la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles. Ellos decían que no había mundo espiritual. Ellos equivalían a los liberales hoy, a los racionalistas, ¿no? Ellos solo creían en lo que veían y solamente en el Pentateuco. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero, pues aquí vamos a ver que el Señor Jesús les va a responder a su pregunta, como siempre, de manera magistral, ¿no? Ahora, con dos respuestas. A la pregunta que ellos le van a hacer, Él va a dar dos respuestas. Una que nos va a dejar claro que sí hay resurrección de los muertos y en qué forma cambiará nuestro ser material en esa resurrección. Y la segunda, en la que va a usar las escrituras precisamente para dejarles claro esta doctrina de la resurrección que nosotros creemos como cristianos por medio del Pentateuco. Él va a usar el Pentateuco, los 5 libros de la ley, ¿verdad? De Moisés, que era lo único en lo que ellos creían los saduceos, ¿sí? Ahí lo va a tomar para darle validez a la doctrina. Vamos a leer este pasaje. Acompáñame a Lucas 20, 27 al 40. Acompáñame a leerlo, vamos juntos. También está en la pantalla, por favor. ¿Podemos silenciar? Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, ¿qué dice? Haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahí me voy a detener. Fíjense, para explicar. Como les decía, esta secta de los saduceos era parte de los grupos dominantes y de mayor influencia en el pueblo judío. ¿Sí? Había tres principalmente, fariseos, saduceos y los esenios. ¿Ok? Estos tres eran los que dominaban el mundo político y religioso del pueblo hebreo, ¿sale? Y ellos solamente daban validez al Pentateuco, ¿no? Los libros que escribió Moisés. No creían ni en los profetas, o sea, no le daban validez y cumplimiento a los libros de los profetas, ni a los salmos, ni a Job, nada. Ellos solamente decían, nosotros solo el Pentateuco. ¿Sí? Y era un grupo de gran élite, ¿eh? O sea, eran los que tenían el poder monetario, eran como la aristocracia de los judíos. ¿Sí? Todos por lo regular venían de padres que habían sido también como ellos ricos, ¿verdad? Y que habían ido heredando y pues pero ellos tenían sus propias creencias y como yo les decía, eran como racionalistas. Ellos no creían en nada espiritual. Era todo aquí. Y por eso es que le van a llevar al Señor Jesús esta pregunta planteada, ¿verdad? En referencia a una ordenanza que había hecho Moisés precisamente en la ley, en el Pentateuco, que es conocida como el levirato. ¿Sí? El levirato que viene de la palabra levir, que significa en latín cuñado. Esto es el levirato. Ven que le dice, ¿no? Ahí, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, cuando una mujer, cuando un hombre, perdón, moría y no había dejado un hijo, no había tenido descendencia, el que tenía la obligación de tomarla a ella como mujer a la viuda era el hermano. Entonces ella se casaba con su cuñado para que hubiera descendencia de este hombre, ¿no? Entonces, ese era el levirato. Así estaba establecido en la ley de Moisés, ¿no? Y esta costumbre se menciona tanto en Génesis como en Deuteronomio, ¿no? Ahí se indica esto que les decía. Fíjate, acompáñame a Génesis 38, 8. ¿Alguien se acuerda de la historia de Judá y Tamar? La mujer que muere el hijo de Judá, ¿no? Y después Judá le dice que se case con su hijo Onán,
Y después Onán muere, pero ella, este, porque Onán no quiso cumplir el levirato. A Dios no le agrada, le quita la vida. Entonces seguía el otro hermano en turno, pero ella, pues, acuérdense, engaña a Judá, a su suegro, y tiene unos gemelos de Judá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí está en Génesis 38:8, desde el Génesis podemos ver que ya se practicaba el levirato. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Ahí está, ese es el levirato. Y en Deuteronomio 25, del 5 al 6, también encontramos esto. Dice Deuteronomio 25, 5 al 6, también está en la pantalla. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. O sea, ella no podía decir, soy viuda y me voy a ir a casar. Si había en la misma, estaban habitando en el mismo poblado, ¿no? Había un hermano, ella tenía que casarse con el hermano. Con el hermano no podía salir como viuda a buscar otro, tenía que casarse con el hermano, a menos de que no hubiera descendencia, ¿no? No hubiera hermanos, o los hermanos estuvieran en otro país, bueno, pues entonces sí, pero si había alguien, como dice ahí, que habitaren juntos, ella no se podía casar con hombre extraño. Su cuñado se llegará, dice, a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. O sea, ahí ya hay sucesión, ¿no? Ya va a ser el representante del hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado en Israel. ¿Ok? Es como hoy quien pues, no tenga hijos, sabemos que como que el apellido se va perdiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y si no hay hijos varones, pues ya el apellido va a pasar a segundo lugar. Entonces, aquí para que no se perdiera el nombre del hermano, entraba otro hermano y este hijo ya traía ese nombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, basándose en esta idea del levirato, mandado por la ley mosaica, estos saduceos dicen, vamos a plantearle una pregunta, ¿no? Al Señor Jesús, que van a ver con mucha astucia, como las demás que hemos visto, ¿no? A estos hombres los podemos tachar de lo que quieran, pero no de tontos, ¿eh? Eran muy estudiosos y preparados en muchas cosas, ¿no? Astutos sí eran. Incrédulos, desafortunadamente, ¿verdad? No creían en el Señor Jesús, aunque conocían toda la ley, eran religiosos pero no creían en el Señor Jesús. Pero van a ver qué astucia, fíjense. Vamos al 29. Lucas 20:29, continúo, dice, ahí les va el planteamiento. Le dicen, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Dice. Y la tomó el tercero. Y así, dice, todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y le dicen, ahí va la pregunta, fíjense, qué astucia para el planteamiento. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es algo que tiene es una historia fantástica, por supuesto, ¿no? Muy fantasiosa, más bien diría yo, ¿verdad? Porque plantea que, pues, 7 hombres, ¿no? No pudieron tener hijos con una mujer, ¿no? Cuando si vienen de una familia tan prolífica, bueno, pues cualquiera de ellos pudo haber tenido una esposa, ¿no? Digo, un hijo con esta mujer, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero precisamente le plantean una historia así de fantasiosa, ingeniosa y poco probable, pues tratando de magnificar el levirato, ¿no? Hasta 7 hermanos, no uno ni dos, no 7, ¿verdad? Porque la intención que tenían era la de hacer parecer ridícula la resurrección, ¿no? Y la vida futura. Así como era de ridícula su historia, querían que pareciera ridícula la resurrección, ¿no? Porque dice, a ver, ya están los 7 en el cielo y ahí está la mujer, ¿no?
ella va a agarrar y va a decir, ¿y cuál es mi esposo? ¿No? Pues si con los 7 me casé, ahora ¿cuál abrazo? ¿No? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, esta historia que ellos extrapolan así era para ridiculizar, que ahí está, pues ¿cómo va a haber resurrección, Señor? ¿No? A ver qué pasa ahí. Pues ni modo que entonces, ¿qué? ¿Se va a casar con los 7? ¿No? ¿De cuál es mujer? Entonces, el Señor, pues finalmente, yo creo, ya me imagino al Señor Jesús como diciendo, hijo, estos, no, creen que me van a mí ¿no? Sí, o sea, otra vez, ¿no? No se dieron cuenta ya cómo los dejé, ¿no? Cuando me preguntaron acerca del tributo, ¿no? Se quedaron callados porque dijeron, no, pues qué sabiduría. Bueno, pero, bueno, pues el Señor Jesús, fíjense qué paciencia para escuchar, ¿verdad? Estas historias así, con tan poca probabilidad, ¿no? Digo, a menos podríamos ya decir, bueno, pero ¿qué tal si la mujer era estéril? Ah, ok. Pero ¿qué probabilidad además era de qué edad tenía que ser para casarse con los 7, ¿no? Ni modo que se muriera cada uno cada año. O sea, pues les digo, esta es una historia fantasiosa de ellos, ¿no? ¿Qué lapso de tiempo tenía que pasar? Pero bueno, la idea era muy audaz, ¿no? Y parecía que sí iba a poner al Señor Jesús en un dilema, ¿no? En aprietos. Pero pues por el contrario, Jesús va a utilizar y aprovechar para responder esta respuesta, esta pregunta y dejar una enseñanza sobre la resurrección, que es muy importante para nosotros. Continuemos con el 34. Vamos a ver qué responde el Señor Jesús. Dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Qué maravilla de respuesta del Señor Jesús ante un planteamiento tan complejo y fantasioso también de estos hombres. El Señor, con esta primera respuesta tan simple, va a dejar una enseñanza doctrinal de gran importancia. Primero, ahí lo tenemos en la pantalla, que sí hay resurrección de los muertos, ¿ok? O sea, les voy a dejar claro, hay resurrección de los muertos. Él no la va a negar. Lo que ellos esperaban es que él dijera, no, pues entonces sí no hay, ¿verdad? Como ustedes dicen, aquí se debe de quedar porque si no, entonces arriba se va a volver un problema, ¿verdad? No, no. Señor sí les dice, sí hay, y además les dice que hay un cambio en nuestra existencia, se dan cuenta, en nuestra forma. Seremos como los ángeles, le está diciendo, ¿verdad? Ya no van a morir porque serán iguales a los ángeles. Sabemos que los ángeles no mueren. Son seres espirituales creados por Dios de manera individual. A diferencia de nosotros, a ellos los hizo uno por uno, porque precisamente, aquí lo está diciendo el Señor, que no se reproducen, ¿sí? Ellos no se reproducen. Los ángeles, no. Por eso el Señor los hizo uno a uno, los ejércitos celestiales, de manera individual. A nosotros, ¿cómo nos hizo? Derivados. ¿Ok? Ahorita lo vamos a seguir explicando. Entonces, no solo deja clara la afirmación de que sí hay resurrección, ¿no? Para esa secta específica de los saduceos que la negaban, sino que también va a dejar claro cómo seremos en esa resurrección, ¿sí? Los hijos de este siglo, dice, se casan, ¿no? Y se dan en casamiento. Eso lo ven ustedes aquí. Eso es lo que están viendo en la tierra en este siglo. Pero, dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, también ahorita vamos a revisar porque está dando otra enseñanza, ¿no? Los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ya no se van a casar ni se darán en casamiento. En pocas palabras, casarse con una de esas finalidades que tiene el casamiento, que es ¿cuál? La de procrear hijos, ¿no? Ya no será necesario, ¿no? Ya no va a ser necesario ni procrear hijos ni casarse, porque ya va a estar el número exacto. Así como hoy existe un número exacto de ángeles, Dios no está creando nuevos,
¿no? Hay un número ya definido de ángeles, también hay un número definido de personas que seremos salvos, ¿sí? Que iremos a la resurrección. No todos, como él lo dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Entonces, en esa vida futura, pues ya no va a ser necesario la reproducción, ¿no? Eso ya no hay. Entonces, eh, precisamente es por eso que te digo que el Señor, ¿no? Hace nos pone así en esta semejanza a los ángeles, dice que seremos iguales a los ángeles, porque Él nos creó a nosotros con características diferentes, ¿sí? Nos creó en otro tiempo, a los ángeles los creó antes que nosotros, y después también además nos creó ¿qué? En otro lugar, ¿verdad? Al hombre lo hizo ya en la tierra, ¿no? Tomó del polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló, ¿no? A los ángeles los hizo él en el cielo. Ellos son seres espirituales, ¿ok? Los creó además con otra finalidad, una diferente a la nuestra. Los hizo para servirle y adorarle constantemente. Esa es la labor de los ángeles, ¿verdad? Servir a lo que Dios les dice. Si vemos que hay labores de los ángeles cuando Dios solamente se los permite, ¿no? Al ángel Gabriel lo mandó a anunciarle a María el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Mandó dos ángeles a Sodoma y Gomorra a anunciarle a Lot, ¿verdad? Entonces, se pueden materializar cuando Dios se los permite, ¿sí? Pero ellos no tienen un cuerpo físico como el nuestro. Son seres espirituales que no podemos ver, a menos de que Dios les pida materializarse para que lleven a cabo una función específica. Y como les decía, los hizo de manera individual a cada uno, así, uno por uno, cada uno con una característica, cada uno con una función, todos para su servicio y su gloria. A nosotros hizo Adán, ¿verdad? Y de Adán derivó, del cuerpo de Adán derivó a Eva, y y los mandó a qué? A reproducirse, ¿verdad? De ahí nos derivó a toda la humanidad. Nosotros venimos de Adán y de Eva. No nos hizo Dios a cada uno así, como hizo a los ángeles. Nosotros somos almas derivadas de Adán y de Eva, razón por la cual heredamos también ¿qué? El pecado original de ellos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto es importante porque pues sí, sabemos que y el mismo Señor dice, cuidado, dice, porque no se vayan con doctrinas de ángeles. Sabemos que se generaron en la antigüedad muchas personas que querían adorar a los ángeles, ¿no? Y eso para Dios es igual de abominable que adorar imágenes. Él lo dijo, no doctrinas de ángeles. Los mismos ángeles cuando se aparecían, ¿qué pasa en Apocalipsis, verdad? Cuando Juan cae postrado al ver al ángel que le anuncia el Apocalipsis, le dice, levántate, no me adores. ¿Qué te pasa? O sea, como si estás mal, ¿no? Yo soy igual que tú, un siervo del Señor. Los ángeles saben perfectamente, nunca permitirían que los hombres les adoren, ¿no? Porque ellos mismos estarían fallándole al Señor, se volverían como Satanás, ¿no? ¿Satanás qué era? Un ángel. ¿Y los demonios qué eran? Ángeles, seres espirituales también. Por eso no los vemos, ¿no? Yo siempre les digo a los varones luego en los viernes, es que la ventaja que tienen ellos es que no los vemos, ¿no? En esa batalla espiritual, pues nosotros no los vemos. Ahorita pueden andar por ahí, que lo dudo porque dicen que ellos huyen, ¿no? Los demonios huyen cuando escuchan el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces aquí estamos predicando, pero por allá sí andan escondidos, ¿eh? En todos lados, pero no los vemos, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy, muy clara. Y al hombre sí nos creó para que nos reprodujéramos, ¿no? De hecho, ese fue el primer mandamiento que les dio, ¿no? A Adán y a Eva, que les dijo que poblaran la tierra, ¿verdad? Y que se multiplicaran, ¿ok? A nosotros sí, pero a los ángeles no. Los ángeles ya fueron creados por el Señor. Entonces, queda esta enseñanza de cómo seremos nosotros,
¿sí? Que sí hay resurrección y que seremos como los ángeles, ¿verdad? Seremos después de en esa resurrección, seremos como esos seres espirituales, ¿ok? Y les deja ahí mismo otra, eh, yo creo que incluso más importante enseñanza en la que revela el Señor quiénes, que es la siguiente, quiénes alcanzarán la vida eterna. La que sigue, por favor. ¿Quiénes alcanzarán la vida futura? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Dice los que alcanzarán la resurrección para vida, porque alcanzarán resurrección para vida, ¿no? Hay una vida futura. Son los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿no? Que es, aquel siglo es la vida futura. Porque cuando él habla de este siglo, se casan en este siglo, está hablando de el ahora, ¿no? Aquí en la tierra. Pero cuando habla en aquel siglo, se está refiriendo al futuro, a la vida futura, ¿ok? También se le puede llamar como el siglo venidero, ¿no? O sea, no ahora. Esto va a suceder después. La resurrección de los muertos será hasta que regrese nuestro Señor, ¿verdad? Y resucitará a todos los muertos. Entonces, pero él deja claro aquí que la resurrección es para algunos, ¿no? Dice por eso, solo pues, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección, ¿sí? Y sabemos que solo podrán ir a la vida eterna en aquel siglo los que sean hallados dignos, que significa que sean justificados, salvados por medio de Cristo, ¿no? Eso lo sabemos en la doctrina que Él nos enseñó. Sí hay resurrección de la muerte, les deja claro, pero unos la van a alcanzar por gracia, ¿verdad? La vida futura, la vida eterna. Y otros sabemos también que van a resucitar, pero no serán encontrados dignos. Y van a resucitar solo para el juicio, levantados para un juicio y después ir a la muerte, ¿no? Al abismo, a la muerte eterna y al abismo, ¿ok? Entonces, es lo que está dejando claro el Señor Jesús. Esta enseñanza nos muestra el plan de redención y la resurrección para vida eterna, que es uno de los beneficios de la redención aplicada, lo que veíamos ahorita, ¿no? Cuando celebrábamos la Santa Cena, ¿sí? Los que reciban esa sangre del pacto, entonces son redimidos y recibirán este beneficio de una resurrección para vida eterna, ¿verdad? Para ser salvados, para poder ser como los ángeles. Pero los que no sean justificados por la sangre de Cristo, es para el fuego eterno, ¿verdad? Sí, todos van a resucitar, pero no todos, dice, no, pues no todos alcanzarán aquel siglo, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es el único medio por el que podemos ser dignos, amados? Cristo, ¿no? Solamente, ¿sí? La única forma que podemos ser hallados justos en ese juicio, porque no es un juicio y se los he dicho muchas veces, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el juicio romano, que ahora ya es oral y que presentas tu denuncia y tus testigos, ¿verdad? Y tus pruebas. Ni como el derecho anglicano que vemos en la tele, ¿no? En esas películas que nos podemos pasar viendo cómo el abogado defensor presenta ante un jurado que está sentadito ahí viendo, ¿verdad? Y para dictaminar y le trae, ahora tengo otro. Y llama al estrado a alguien, ¿verdad? Y jura ante la Biblia de decir verdad. Y no va a ser así, ¿eh? Este juicio, todo el mundo a lo mejor nos imaginamos, no, pues ya ese día ya hablaré con el Señor y le diré, no, mira, es que échame la mano, disculpa. Mira, es más, no era yo. Te traigo a mis testigos. Vengan, vengan. Así, o sea, perdón, yo no necesito testigos. Yo te vi todo el tiempo. O sea, a mí no me vengas a decir, si estás aquí es porque fuiste tú. Es más, nos va a decir, ¿te paso la película? No, mejor así lo dejamos. ¿No? Pues, sí, te va a dar pena, ¿no? O sea, yo lo sé todo. Entonces, ese juicio, ¿verdad? Para ser hallados justos, ¿sí?
necesitamos el sacrificio de Cristo, la redención que Él vino a aplicar sobre nosotros. ¿Sí? Y por eso vemos que el Señor Jesús les deja claro esto, ¿verdad? Les dice, algunos serán hallados, ¿verdad? ¿Te podrías regresar al 36? 35, 36. De favor. Solo para redondear esta primera respuesta, ¿no? Sí. El Señor les dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, ¿verdad? No dice que todos, ¿verdad? Todos alcanzarán aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. ¿Y el 36? Uno más atrás. Dale dos. Otro. Ahí. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, los que hayan alcanzado la resurrección, ¿verdad? Y son, ¿qué dice? Hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, aquellos que sí sean alcanzados siendo dignos serán los que sean hijos de Dios. Nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, pero aquí vemos la distinción del Señor Jesús, y no aquí, sino en muchos pasajes, ahorita lo vamos a ver. Todos somos criaturas de Dios, incluso esos ángeles que decíamos caídos, los demonios, Satanás es una creación de Dios, ¿están de acuerdo? Pero no son hijos de Dios, porque en la tradición judía, los hijos de Dios siempre son llamados aquellos que hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios, ¿ok? Los verdaderos israelitas, va a decir Pablo más adelante, son los que en verdad, no por haber sido hijos de Abraham, son hijos de Dios. No, lo dice también Juan el Bautista, ¿verdad? Les dice, no, no me digan que por ser hijos de Abraham, Dios los va a salvar, ¿verdad? Alcanzarán salvación. Se tienen que arrepentir y hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Dice, Dios puede levantarle a Abraham hijos aún de estas piedras, les dice. Entonces, no todos son hijos de Dios. No todos alcanzarán la, ese siglo, la resurrección para vida eterna. Entonces sí queda claro, ¿verdad? Les deja una enseñanza de sí hay resurrección, pero no es para todos. Es para los que en verdad sean hallados dignos, ¿ok? Y sean hijos. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. ¿Sale? Entonces ahí estamos. Esa fue hasta ahí la primera respuesta. Ahora vamos al 37, por favor. Los últimos tres vamos a ver. Estos tres últimos versículos el Señor los va a usar para dejarles otra enseñanza más. Fíjense. Dice el 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más. El Señor, para dejarles claro esto, usa la misma escritura, como lo ha hecho varias veces. Recuerdan que el Señor siempre dice, cuando llegaban los escribas, que eran estudiosos, los maestros de la ley, les dice, ¿cómo lees? ¿No? Tú dime, tú que conoces la ley, léelo tú. Entonces el Señor aquí otra vez, nuevamente, va a la escritura, sabiendo que estos hombres solo confiaban en Moisés, ¿verdad? Y en el Pentateuco, dice, bueno, para que me lo entiendan ustedes que creen solo en Moisés, Moisés también lo dijo, ¿no? ¿Sí? En el 36, en el 37, perdón, uno antes, ¿no? ¿Qué dice? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Ahí está. Los lleva a las escrituras, ¿verdad? ¿Ok? El Señor Jesús cita a Moisés porque era la forma en la que ellos podían entender, porque era el único
al que le creía, ¿no? Ah, el Pentateuco de Moisés, Génesis. ¿Quién se sabe el Pentateuco? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Esos 5 libros que encontramos los primeritos, era lo único que ellos creían y lo demás lo desechaban. ¿No? Ellos solo creían esos 5. El Señor Jesús los va a llevar ahí para que vieran que Moisés era quien también había enseñado esto, ¿no? En la zarza. Era Dios de vivos. Dijo, no soy el Dios de Abraham, no soy el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso fue lo que le dijo la zarza ardiendo, recuerdan a Moisés. No es Dios de muertos. Dios tiene en su presencia a Abraham, a Isaac, a los que son sus hijos, ¿no? Como lo dice el Señor Jesús. Por esa razón es que los fariseos, pues sí, se quedaron y dijeron, bien has dicho. Pero ¿quién dice que lo dijeron? Adelántate, Luz, de favor. Al que sí. No, ya te adelantaste más. Ok. El 40, por favor. Sí. En el 40, ¿qué dice? Que no osaron preguntarle nada más, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que le respondieron? Dice el 39, respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más. ¿Por qué? Porque recuerden que los escribas pertenecían a los fariseos y los fariseos sí creían en la resurrección, ¿no? Es maravilloso cómo el Señor Jesús permite que hombres como estos, hombres impíos, hagan preguntas conforme a su propia teología, ¿no? Como les decía al principio, con paciencia los recibía y decía, a ver, ¿qué me vienes a preguntar, no? Con tus ideas, tu teología, tus tradiciones, dice. Y siempre tiene una respuesta correcta. Y esta es la última reflexión, fíjate. Dios usa aún a los incrédulos para enseñar y cuidar de sus hijos. ¿Recuerdan lo que veíamos la vez pasada que les dije cómo permitió que Jesús naciera bajo el imperio romano? Bajo el Augusto César, que tiró la república y se puso como ¿mande? Sí, como el emperador, ¿verdad? Dios lo hizo precisamente, ¿recuerdan? ¿Para qué? Para que tras ese imperio tan grande que llegaba hasta África, Europa, todo, se conociera la noticia de Jesús. Y aquí vemos igual que el Señor puede utilizar hombres así, ¿verdad? Con teologías diferentes, teologías erróneas, para poder enseñar y cuidar de su pueblo. Hoy vemos que está utilizando, por ejemplo, un Donald Trump, que está permitiendo que en las escuelas haya nuevamente lectura bíblica, que en las escuelas se ore, que ya no hay otros géneros, solo femenino y masculino, ya no permiten que los niños de 6 años, 7, tengan operaciones para cambiar de sexo. Eso era una crueldad y una barbaridad. Un niño que todavía no sabe y ya podía, si el niño decía, algún maestro lo influenció, le dijo, oye, yo te veo como que tú eres niña. Y el niño, pues, ay, ¿no? Se la cree. Y al rato el niño, papá, cámbienme de sexo. ¿Cómo? Si tienes, y si no lo hacían, es hasta cárcel para los papás, ¿no? O se lo quitan porque están en contra del derecho de los niños. Hoy vemos que el Señor, fíjense, usa hombres impíos incluso para cuidar de su pueblo. Está cuidando de la iglesia a pesar de que, y digo, acabo de decir algo que a lo mejor muchos cristianos no estén de acuerdo conmigo, pero yo digo que Trump es un hombre impío. Aunque diga ser cristiano y haga cosas a favor, pues hace otras cosas también en contra, ¿no? Lo acabo de ver parado en la casa de la familia abrámica, que es un complejo donde hay una mezquita, donde hay una sinagoga y hay una iglesia, dicen cristiana, pero no, porque ni siquiera le quisieron poner la cruz para no ofender a los judíos, y así.
Entonces, allá anda ya con lo que dice la palabra de Dios que va a ser la religión mundial. Él está negociando con todos y se lleva bien con Israel, ¿verdad? Con Netanyahu, otro hombre que también es un impío, a pesar de que sea del pueblo de Dios de Israel, no cree en Cristo, ¿sí? Pero ¿qué creen? De igual manera sale Netanyahu a decir, nosotros cuidamos de los cristianos, ¿eh? Nosotros no, al contrario. Dice, el lugar donde Jesús en Capernaum predicó por más de 3 años, nosotros cuidamos a los cristianos. En Belén, dice, había 20,000 cristianos viviendo, dice, pero cuando entraron los de Hamas, dice, quedaron solo el 20%. Así, ¿eh? O sea, nosotros sí los cuidamos. Entonces, fíjense cómo ellos están cuidando a los cristianos, ¿sí? Aunque no sean, y aunque están actuando, sabemos para que se cumplan los fines del Señor, ¿verdad? Hacen guerras, hacen cosas que no, pero el Señor cuida de sus hijos, cuida de su pueblo, aún con esos hombres. Aquí les puedo asegurar que puede llegar a haber una persecución, ¿no? Hemos visto que han cerrado templos, cerró este gobierno un seminario cristiano, ¿no? Los echaron y van a empezar a atacar, claro, ¿no? Pero el Señor aún ahí, ¿qué creen? Va a tener un cuidado, va a tener cuidado de su pueblo, de sus hijos, ¿sí? Y debemos agradecerle a estos hombres, ¿no? Incrédulos también que vemos aquí, que le hicieron esa pregunta al Señor. Esas preguntas, porque imagínense, si se hubieran conformado y no hubieran dicho nada, pues no queda escrito, ¿no? Hoy tenemos esta enseñanza hermosa de cómo seremos, de que sí hay resurrección gracias a que estos hombres, con toda su incredulidad y su religiosidad, ¿sí? Lo que por tradición habían recibido de sus padres, fueron a querer tentar al Señor Jesús y él utilizó eso a los incrédulos para que llegara el mensaje de la resurrección a nosotros. Hoy podemos estar seguros, ¿verdad? De cómo será la resurrección, cómo seremos transformados. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús en su palabra. Ahí está. Lo estamos leyendo, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, escrito está. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees? Que hay resurrección, ¿verdad? Que podremos recibirla por medio de Él. El Señor usó a estos hombres para enseñar a sus discípulos que estaban ahí presentes. Y por supuesto, algunos, como estos escribas, es posible que unos que dijeron, bien has dicho, hayan dicho, se me hace que sí es el Mesías. No dudemos que hasta de los saduceos, algunos, quizá por pena, se fueron, ¿no? Y no para que también no los apedrean los suyos. Pero después, así como por ejemplo el maestro de la ley que encontramos en Juan 3, ¿quién es? ¿Recuerdan? Que le habla a Jesús. Juan 3:16, ¿a quién le dice que le es necesario volver a nacer? A Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo fue oculto, verdad? Nicodemo a buscar al Señor, ¿no? Así, muchos de estos pudieron haberse convertido. El Señor utilizó y permitía ese tipo de preguntas y situaciones para poder hablarles, ¿sí? Y se podían convertir. Y lo más maravilloso es que esto también lo dejó escrito para que nosotros lo escucháramos y lo aprendiéramos y entendiéramos esas cosas eternas. Estas cosas eternas las dejó para que nosotros fuésemos tenidos por dignos, ¿verdad? Como lo dice el Señor Jesús, para que gocemos de esa resurrección, para que tomemos de ese gran regalo que nos dio, ¿sí? Que fue su muerte y su resurrección. Porque sabemos bien que si no fuera por Él, ninguno podríamos ser encontrados dignos, créanme. Todos somos derivados de Adán. Todos tenemos el pecado original. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ninguno podría ir a esa resurrección y a esa vida eterna. Cito a Pablo en la primera carta a los Corintios, fíjense, él lo dice también. Pablo abona muchísimo, nada más voy a citar dos.
Pero les recomiendo quien esté interesado, lean todo Corintios 15, habla sobre la resurrección de una manera magistral, fabulosa. Pero tomo el 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy queridos amigos, créanme, esto, esto que dice Pablo es real, es verdadero. Por Adán todos estaríamos muertos, ¿verdad? El primer hombre no pudo cumplir con las demandas de Dios, no pudo ser obediente. Y de ahí todos nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy obediente a la perfección? Yo nunca he pecado. Nadie. Todos hemos pecado, ¿no? Y si decimos que no pecamos, nos hacemos de inmediato pecadores, porque somos mentirosos. Entonces, ¿ah? No, yo nunca. Yo no, no. Entonces, amados hermanos, en verdad tomemos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No dejemos pasar más tiempo y aseguremos esa resurrección que Jesús logró y que quiere compartir con nosotros. Con las señales que vemos hoy, que estamos hablando en el pueblo de Israel, todo lo que está pasando, ¿sí? Y en todo lo que el mundo está viviendo, mañana, si dejamos esa decisión para mañana, puede ser muy tarde, ¿eh? Créanme, se están acelerando las cosas de una manera increíble. Al rato lo vamos a platicar. ¿Sí? Ya que estemos en la comida, les platicaré todo lo que vimos los varones el viernes, ¿verdad? Que está pasando, cumpliéndose las profecías ya. Tanto las de Zacarías, las de Daniel, las apocalípticas ya se están cumpliendo con toda claridad, ¿eh? El que no las pueda ver, pues es porque no le ha sido revelado en la palabra, no ha leído, pero ahí están, ¿sí? Entonces, créanme, hoy es el día aceptable, no lo dejemos para mañana. El Señor dice que lo recibas como tu único, suficiente Salvador y Señor de su vida, para que puedas tener esa salvación, para que puedas resucitar como ángel, pero como los ángeles del Señor, ¿verdad? No como los que van a ir, como esos ángeles caídos para quienes está preparado el abismo y el fuego eterno. Que ahí irán, dice Apocalipsis, también los incrédulos, ¿verdad? Todos los hombres que no creyeron en el Señor Jesús, que no lo honraron como Él lo mandó en su palabra. Dice que pondrá a la izquierda a los cabritos y a la derecha a sus ovejas. No creo que tenga un tinte político, ¿verdad? A la izquierda a los cabritos, a la derecha a sus ovejas. Pero bueno, al final el Señor lo va a hacer. Él a los que hayan creído en Él, que lo hayan honrado como hijos, ¿verdad? De Dios. Entonces, ahí lo decía, ¿verdad? Los hijos de Dios, Él los va a resucitar para vida eterna. Juan 1 dice, Juan 1:12, fíjense, dice lo que hablábamos de quiénes son hijos y quiénes no. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. ¿Todos son hijos de Dios? No. Hay cabritos y hay ovejas. Hay hijos de Dios. Hay ángeles al servicio de Dios y hay ángeles caídos. Hay hombres pecadores sin perdón y hay hombres pecadores redimidos, perdonados por Él. A los que creen, Él perdona los pecados y les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si aún no lo has hecho, hoy puede ser ese día aceptable que dice Pablo en Corintios, ese día de salvación. Y si quieres hacerlo y formar parte de los que serán justificados en ese día, en el día de la resurrección, y llegar a ser como ángeles, puedes hacer esta oración conmigo ahora. Es una oración en la cual le puedes pedir esto al Señor Jesucristo. Decirle, yo sí creo en ti.
quiero recibir tu salvación. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así lo dice Apocalipsis 3:20. El Señor no obliga a nadie. ¿Se dan cuenta? No obligó a los fariseos, a los saduceos. Ahora, crean. No. El Señor solamente está en la puerta y les habló. Unos oyeron su voz y le dijeron, has dicho bien. Otros se fueron más enojados, ¿verdad? Pero el Señor está siempre llamando a nuestro corazón y hoy es el momento en que podemos abrirle esa puerta. ¿Qué puerta llama? A la de nuestro corazón. Sí. El que oye su voz, le abre. ¿Verdad? El que no, pues no. Ah, ok, ahorita lo leemos si quieres. Sí, dame un segundo, ahorita terminando. Vamos a orar, ya estamos terminando. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy Señor, hemos entendido que existe una resurrección, que tú tienes el poder a través de tu bendita sangre de transformarnos y nos vas a transformar. Y en ese día, Padre mío, de la resurrección, Padre mío, los que sean hallados dignos serán como los ángeles del cielo. Y tendremos, Padre, todos esos beneficios de estar cerca de ti, alabándote y adorándote constantemente, así como es la adoración en el cielo. Padre mío, hoy te pedimos, Señor, que tú nos, que nos tomes, Padre, por dignos, que seamos hallados dignos. Y la única manera es pidiéndote, Padre, que seas nuestro Salvador, aceptando ese sacrificio que hiciste en la cruz, ese sacrificio en el cual se partió tu cuerpo, diste tu vida y derramaste hasta la última gota de sangre. Señor mío, hoy quiero pedir perdón por mis transgresiones y pecados y aceptar ese sacrificio en la cruz, Padre, para que tú me justifiques y que yo pueda, así como tú resucitaste, también resucitar y poder gozarme contigo en la presencia del Padre. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, Padre, y no salgas más. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del único y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesús, que resucitó y que, si hemos creído en Él y aceptado su sacrificio, también nos resucitará para que podamos ser así, como ángeles, ¿verdad? Alabándolo a Él constantemente en el cielo. Bendito sea nuestro Señor.